vamos a hablar sobre unos seres que están presentes en la mayoría de tradiciones universales, los ángeles. Y para ello nos va a plantear sus continuas preguntas y dudas nuestro simpático compañero Alexandre Mato. Assalamu alaikum, Alexandre, bienvenido. Muchas gracias. Y estarán con nosotros los Seijan, que habitualmente están con nosotros, Sheikh Ali Asghar, de Brasil, bienvenido, y Sheikh Isa García. Assalamu alaikum, gracias. Bueno, habla sobre los ángeles, ¿no? Los ángeles, sí, unos seres que están de alguna forma presentes en la mayoría de tradiciones, ¿no? Sí, en la tradición católica, cristiana, en la religión cristiana, y yo creo que la primera pregunta, como no musulmán, que surge es si realmente existen los ángeles en la tradición del Islam, o existen en la religión como tal. Sí, claro. Tanto en los textos del Sagrado Corán como en las enseñanzas del profeta Muhammad, los ángeles están mencionados, ¿no? De hecho, quien le lleva la revelación del Sagrado Corán al profeta Muhammad es el ángel Gabriel, ¿verdad? Figura importante. Figura importante. De hecho, hay una de las tradiciones que para los musulmanes así son como muy emotivas, es la noche, el instante en que comienza la revelación al profeta Muhammad, porque él vivía en la sociedad de la Meca y esa sociedad no le gustaba mucho por la cantidad de injusticias que él veía, y él solía retirarse a una caverna en unas montañas. Y una noche se le aparece así un ser como muy luminoso, muy blanco, y lo abraza fuertemente hasta que el profeta siente que ya no puede respirar. Y lo suelta, y después lo vuelve a abrazar, y así, y al final de todo ese relato comienza la revelación. Es decir, que el comienzo de la revelación al profeta Muhammad comienza con una interacción con un ángel, ¿no es cierto? Y después el ángel siempre está presente volviendo a él para llevarle la revelación. Sí, bueno, este ángel, Gabriel, Jibril, en árabe de alguna forma, una entidad absolutamente fundamental en la historia del Islam. Además, lo llamaría casi el revelador, ¿no? Porque, sí, por un lado, como acabas de contar, yo no conocía esa historia, es quien revela el Corán a Mahoma. Es quien en realidad es quien transmite la revelación del Corán, que es, porque el Corán es la palabra de Dios, la palabra de Allah, quien la transmite desde los cielos hasta el profeta Muhammad. Y es decir, quien le tiene que en la religión cristiana, en la religión católica, ¿no? Es quien anuncia a la Virgen María que está embarazada, que va a esperar un hijo que será el hijo de Dios. O sea, por eso digo casi como un ángel revelador, ¿no? Es verdad que el ángel Jibril o Jibrail o Gabriel, él es el ángel encargado por Allah subhanahu wa ta'ala de llevar las revelaciones para los profetas. Entonces, por ejemplo, el ángel que trajo la revelación para Adán fue Jibril, fue Gabriel. Para Moisés fue Jibril, alayhi salam. Y para Ibrahim, para Abraham alayhi salatu wassalam, también fue el ángel Gabriel para Jesús y para el profeta Muhammad alayhi wa sallam. Sí, pero es muy probable, Alexandre, que tú tengas una idea un poco condicionada por la imaginería cristiana o católica, esos ángeles que son pequeños bebés gordos y rubitos que se llaman querubines, sí, o hombres jóvenes y apuestos rubios, o mujeres con una especie de halo de santidad en la cabeza. Esto... Yo sí pienso en ángeles, la imagen que me viene a la cabeza... ¿Qué te aparece es esto, no? Sí, o que me aparece es en la casa de mis abuelas, de mi abuela, concretamente la de Galicia, pues las imágenes de esos niños con un violín, con una pequeña arpa, con una pequeña flauta, con esos rizos que dices tú, pues en diversas paredes, ¿no? Y mi abuela era bastante creyente. Sí que resulta muy llamativo este etnocentrismo occidental o europeo a la hora de representar a los ángeles, como ya apuntara Malcolm X en su tiempo, ¿no? ¿De qué forma le podemos aclarar un poco lo que son los ángeles, o cómo son, o si son bebés gorditos que tocan el violín o no?
Bueno, sí, yo creo que el tema del etnocentrismo también allí hay que analizarlo, aunque honestamente viniendo de América Latina y mis viajes a Brasil también, allí se hacen esos bebés regordetes también de color negro, ¿verdad? Es decir, que hay como o sea, no son blanquitos y rubios. Sí, últimamente por una cuestión de acercamiento, ¿verdad? Así que eso... podríamos dejarlo de lado. Pero la verdad es que en las enseñanzas del Sagrado Corán y la tradición del profeta Muhammad se dice que los ángeles fueron creados de luz, ¿verdad? Entonces, así como el ser humano fue creado de la tierra, del barro, los ángeles fueron creados de la luz. Y una de las características de la luz es la belleza, ¿verdad? Y hay una historia en el Sagrado Corán, en la sura número 12, en la sura de José, donde se hace un paralelismo muy gráfico sobre el tema de la belleza y los ángeles. En esta historia, lo que se narra es que el profeta José era muy bello, a tal punto que las mujeres cuando lo veían se sentían atraídas hacia el profeta José. Y en una de estas reuniones donde había un montón de mujeres y sale a ellas el profeta José, las mujeres se quedan tan encandiladas con la belleza de él, y él era un joven además, que dicen, este no es un ser humano, debe ser, es un ángel, ¿verdad? Y eso está en las palabras del Sagrado Corán, es decir, que hay allí como una relación entre lo que es la creencia en los ángeles y que los ángeles son de una belleza sublime, ¿no es cierto? O sea, ese concepto sí lo compartimos. Lo que pasa que, de todas maneras, como hablamos también en el programa anterior, los musulmanes somos iconoclastas y no hacemos representaciones de aquellas cosas que no conocemos. Entonces, la naturaleza de los ángeles, en su naturaleza, como es, nosotros conocemos muy pocas cosas de ellas. Y no las representamos, es decir, sabemos que ellos fueron creados de luz, sabemos que son inmensamente bellos, sabemos que tienen alas, porque las alas de ellos están mencionadas en el Sagrado Corán. Ahora, su esencia como es, no las representamos. Se parecería a la imaginería occidental o cristiana, ¿no? Justamente además por eso de que terminan afectando el monoteísmo, ¿verdad? Es decir, cuando uno hace representaciones de las cosas y las tiene, piensa que esas cosas le pueden traer buena suerte o que le pueden proteger de la mala suerte o que uno le puede pedir a los ángeles y los ángeles le van a conceder algo. Entonces, como afectan el monoteísmo, y el Islam tiene un principio muy grande que es sobre todo proteger el monoteísmo, no se hacen representaciones de nada, justamente para eso, porque nuestra relación de pedir y de suplicar y de esperar y de anhelar es únicamente con Dios, ¿no? Yendo a eso y saliéndonos un poco del tema de los ángeles, pero me surge ahora, entonces, por ejemplo, no es como en el cristianismo, que existen santos, existen vírgenes, Claro, que exacto. además No de existen, creer desde luego. en Dios, Sí. pues, yo que sé, en Galicia, por ejemplo, la Virgen del Carmen es muy importante, es la Virgen de los marineros y se le presta mucha Devoción. devoción, exactamente, Exacto. es la palabra. Sí. Es que en ese aspecto se sale del concepto de lo que es el monoteísmo. Se sale del monoteísmo, lo que pasa es que la Iglesia finta este tema, ¿no? Se zafa de ello diciendo que, bueno, que la adoración se le da solo a Dios, lo que se le da a la Virgen es veneración, el concepto ya es llamativo, que procede de Venus, una divinidad pagana, venerare, ¿no? Y mientras que a los santos se les da la dulía, que es otro tipo de adoración. Cambiándole el nombre, dicen, no, es que no es adoración, pero bueno, en realidad cualquier ser al que se le pide se le está adorando, ¿no? Sí, en ese concepto nosotros, nuestra creencia es que Dios es el único ser creador, el único que tiene esa potestad de poder escucharnos a todos y no solamente escuchar las súplicas que hacemos, sino los anhelos que tenemos dentro del corazón, porque muchas súplicas uno nunca llega a pronunciarlas, ¿verdad? A levantar las manos y pronunciarlas, sino que son anhelos que están en lo profundo del corazón. Y como Él tiene esa capacidad de escucharnos a todos y de saber todo lo que hay en nuestros corazones, y es el único que tiene el poder absoluto sobre todo el reino de la creación, a Él es el único que tiene sentido pedirle. Porque todos los otros seres, yo puedo pedirle al Sheikh Ali que me alcance el vaso de agua porque está dentro de su capacidad, y eso es correcto. Ahora, si yo le pido a Él que haga descender agua de los cielos en forma de lluvia,
es algo que excede a su capacidad, entonces le estaría pidiendo algo que solamente Dios tiene la capacidad de dar y por lo tanto ese pedido se transforma en una súplica que para nosotros tiene el contexto de un acto de adoración. Entonces sí, evidentemente nosotros, volviendo al tema de los ángeles, a los ángeles no les pedimos, no les rogamos. Se cree en ellos, pero no se les adora. Exacto. Creemos en los ángeles, por supuesto que sí, pero no tenemos con ellos la relación de pedirles, suplicarles. No hay una cierta... existe una cierta confusión entonces en el ámbito no musulmán respecto a la supuesta divinidad de los ángeles o semidivinidad, ¿no? Esto es otra pregunta que a ti Claro. que tú te cuestionabas, ¿no? Sí, o directamente ¿son divinos o no son divinos? No, para nosotros, alhamdulillah, la divinidad solamente es de Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente Él es la entidad divina, es Allah. Nada más en todo el universo es divino o tiene poderes divinos o compartilla. O comparte con Él. O comparte con Allah subhanahu wa ta'ala poderes divinos o sabiduría divina. Entonces, nada es divino, nada tiene poderes divinos, nada comparte con Allah subhanahu wa ta'ala algo que sea divino. Como por ejemplo perdonar los pecados, por ejemplo ayudar, por ejemplo, yo tengo un problema de salud, estoy enfermo, entonces debo pedir para Allah subhanahu wa ta'ala, no pido para ángeles, no pido para vírgenes, para personas que ya murieron, aunque nosotros, obviamente las personas que ya se fueron, ya murieron, obviamente eran personas virtuosas, sí, personas que se dedicaron su vida para ayudar a los pobres, para ayudar a la gente de forma en general, pero... O personas sabias. O personas muy sabias. Una cercanía con Dios o sí, tal, ¿no? Esas personas sí tuvieron su valor social cuando en vida nosotros no cuestionamos esto. Pero no tienen ese poder Nunca. sobrenatural, por decirlo de una forma. Allah, Divino. Exacto. Allah en el Corán, innaka mayitun wa innahum mayitun. Usted va a estar muerto y ellos, todos ellos, van a morir también. Y el muerto no hace nada, no puede hacer nada, ni para sí propio. Eso es una diferencia respecto al cristianismo. Sí, por grande, ejemplo, muy grande. a las vírgenes o a los santos se les concede incluso esa capacidad para curar. No solamente del cristianismo, es un asunto un poco sencillo, pero hasta, por ejemplo, otras sectas islámicas que claman por mártires, por héroes musulmanes que ya murieron, como el Hussein, como Ali, como figuras importantes en el Islam y que fueron importantes para fundamentar el Islam en el mundo y todo, y ya murieron, pero hay algunas sectas islámicas que no se consideran musulmanas, que sí claman por Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ali, llamando por Ali, llamando por Hussein, como si ellos... Invocando Invocando a Ali, invocando a Hussein, como si pudieran hacer algo para ellos, y esto no está correcto en el Islam. El Islam... Sí que hay que aclarar que el isma de los ulama es que cuando una persona está viva se le puede pedir que haga dua por ti. Cuando está muerto tú eres el que tienes que hacer dua por esa persona, porque él no puede, porque está muerto. Es absurdo pedirle a un muerto. Tú tienes que pedir por él. ¿No es así? Exactamente. La persona que murió, todas sus obras, todos sus hechos en la vida se terminan y no puede hacer más. Está muerta, la vida se terminó allá, entonces ella no puede hacer nada por nadie, ni puede hacer algo por ella, por la persona misma, por ella misma, no existe la posibilidad. Ese es el concepto teológico islámico de que las personas pueden hacer cosas por sí mismas o por otras mientras están en esta vida. Una vez que pasan el estado, al estado del más allá, es decir, el estado de la muerte, están esperando el día del juicio para ser juzgadas por sus acciones. Entonces, esas personas, santos, vírgenes, están en sus tumbas esperando ser resucitadas. Entonces, nuestra concepción es que ellos desde allí no pueden hacer nada por nosotros. Al revés, bien somos nosotros los que podríamos hacer algo por ellos, haciendo obras virtuosas y ofreciendo la recompensa de esas obras para ellos, o simplemente haciendo súplicas, ¿no? Como es lo normal cuando uno visita el cementerio
y uno siempre hace una súplica por la persona que está allí, ¿verdad? Y hablando precisamente de lo que se puede, de lo que no se puede hacer, en este caso hablabas de las personas, pero también me gustaría, ¿qué pueden o qué no pueden hacer los ángeles? Es decir, comparten, en el caso del Islam, se contempla que desarrollen labores, no sé si de forma paralela a Alá o encomendadas solo por Alá. Sí, esa es muy buena pregunta, porque ¿cuál sería el objetivo de la creación de los ángeles, no? Claro. Exacto. Lo cierto es que Allah los crea a ellos de luz, y dijimos que ellos son muy bellos, y les da unas funciones. A los ángeles, algunos, como dijimos, el ángel de la revelación, su función es la de llevar justamente la comunicación entre el Dios creador y los profetas. Los ángeles tienen distintas funciones. Sin embargo, Allah no les da a ellos una característica que sí es la que nos dio a nosotros, que es la del libre albedrío. Si nosotros elegimos hacer las cosas o no hacerlas. Los ángeles no tienen esa característica, simplemente la función que Allah les da, la cumplen, y la cumplen sin cansarse, porque además ellos no tienen esa característica que tenemos nosotros, del cansancio, de la imperfección, y no se cansan de hacerlo. Entonces, están, por ejemplo, los ángeles apostados a nuestra derecha y a nuestra izquierda, que nosotros los llamamos los ángeles escribas, que cada buena obra que hacemos, el ángel de la derecha la anota, y cada mala obra que hacemos, el ángel que está sobre la izquierda la nota, que generalmente es el que tiene más trabajo, ¿no? Eso es en la imaginería católica, incluso se ha llevado, yo no sé, si a la trivialización en los dibujos, ¿no? De la imagen del ángel y del demonio. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero dices, un ángel bueno que anota lo que hacemos bien y un ángel malo, o un ángel que anota lo que hacemos mal, ¿no? Pero existe una confusión, porque en la tradición cristiana, el diablo es un ángel. El diablo es un ángel caído, ¿no? Que para nosotros no. ¿No existe en el Islam? Existe el diablo, sí. Pero no era un ángel. Pero no era un ángel. ¿Y por qué en la tradición cristiana, por qué el ángel cayó? Porque no obedeció a Allah subhanahu wa ta'ala. Y para nosotros, en nuestra creencia, los ángeles no tienen voluntad propia. Exacto, ellos simplemente hacen lo que se les es ordenado, pero no tienen el libre albedrío que nosotros tenemos. No tienen la opción de desobedecer, es imposible que entonces, junto con la creencia de los ángeles, nosotros musulmanes estudiamos la creencia de los genios, que el diablo era existe una tercera forma de creación. Los humanos del barrio, los ángeles del barro, los ángeles de la luz y los genios del fuego. Hay una tercera creación de Allah subhanahu wa ta'ala que llamamos de genios. Sí. La palabra genio viene del árabe el jinn. Yo creo que este concepto que estás ahora comentando no es conocido por... No, en la umma sí, en los creyentes del Islam sí. Fuera del Islam, de los creyentes del Islam, creo que esta idea de esa tercera creación de esos genios, yo diría que no es ampliamente conocido. Yo recuerdo mis días antes de convertirme al Islam y realmente tenía la historia que uno aprende de los cristiana, ¿verdad? Yo era cristiano antes de ser musulmán. Pero de este tercer grupo, es decir, Dios creó a los seres humanos, Dios creó a los ángeles, Dios creó a los jinnes o a los genios, como se traduce en español. Gnomos es una palabra que también he escuchado por allí. Gnomos. Los gnomos, sí, exacto. Que son gnomos, ellos comparten con nosotros, exacto, algo así como los duendes, ¿no? Sí, por los duendes de los bosques que tienen, ¿verdad? Y es una de las funciones de los... Particularmente en Galicia hay también en el norte, otro tipo de seres mitológicos también que habitan los bosques, no sé si recuerda. Es decir, los genios y los ángeles... gnomos, bueno, ellos comparten un mundo que es ser parte del no visto, es decir, de las cosas ocultas que nosotros no los vemos, no vemos ni a los ángeles ni vemos a los genios, ¿verdad? Y a su vez los genios comparten con nosotros, con los seres humanos, el libre albedrío. Ellos sí tienen libre albedrío. ¿Y los genios? Exacto, entonces entre los genios los hay buenos y los hay malos, ¿verdad? O sea, igual que los seres humanos. Los hay buenos y los hay malos. ¿Y el diablo sería entonces un genio que se desvió? Que desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala. Desobedeció a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces
se quedó como el ejemplo de la desobediencia, De la desobediencia. el ejemplo del mal. A mí esa historia me parece una historia que da muchísima enseñanza, porque los genios habitaban la tierra mucho antes de que los seres humanos llegáramos aquí, ¿verdad? Y este ángel que se llamaba, este genio que se llamaba Iblis, Iblis sería el que luego se convirtió en el demonio. el demonio, exacto. Sí. Era el más devoto, y tan devoto era que fue elevado a los cielos. Se le Para estar- permitió vivir como un ángel. aunque Sí, no- como un Exacto, ángel, sí. con los ángeles en el cielo donde adoraba a Dios. Y cuando Dios crea al ser humano, ¿verdad? Crea el primer ser humano y le dice a los ángeles, prostérnense ante esta creación en obediencia a mí, prostérnense ante esta creación. Todos los ángeles que no tienen libertad de acción, sino que cumplen simplemente lo que Dios dice, se prosternan, excepto Iblis, que él era un genio y él sí tenía el libre albedrío, y entonces él dice, ¿cómo me voy a prosternar ante alguien que creaste del barro, de la tierra, siendo que a mí me creaste de la luz? Es decir, Del fuego, en del este fuego. caso, del fuego. del fuego. fuego. Entonces, lo que se ve en esa historia es la soberbia, pero también la discriminación por el origen. Es decir, mi origen es superior. Ahí está, sí. Entonces, ¿cómo me voy a prosternar ante alguien que tiene un origen inferior? Entonces, Se podría decir que el que humilla a otro, se cree superior a otro debido a su origen, Bueno, sigue los pasos de Iblis. está siguiendo los pasos Sin del demonio. O sea, quien discrimina a otra persona por su origen, podemos decir su origen étnico, su piel, su idioma, O su origen social, o social, económico, claro. lo que está haciendo es seguir el ejemplo del demonio. Esa es una de las historias que a mí me encantan, ¿no es cierto? En la ¿Tiene Iblis, el demonio, en el Islam, tiene ese poder maligno que con el equiparable al demonio, al Luzbel católico? En el Islam hay un versículo, una ley del Corán, es وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ لَضَعِيفٌ وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ لَضَعِيفٌ. Ciertamente, Las artimañas Las artimañas del demonio son débiles. Son débiles. O sea, el demonio o los demonios, los diablos que existen, que son los genios rebeldes, ellos tienen sí el poder de influenciarte, pero no tienen el poder de comandarte, por ejemplo. o de dañarte O directamente. de dañarte, no. Por ejemplo, así como Ali puede me influenciar para el mal, para lo que es malo y para lo que es bueno, lo mismo los diablos. Pueden te influenciar, pero la responsabilidad, la decisión. la decisión es tuya. Entonces, ¿no existe, por ejemplo, las posesiones? Sí, existen las posesiones, pero existen en ese posesiones. No caso, de, no de diablos, sino de genios, De genios. que son malos, porque no todos los genios son demonios. Hay genios que no son demonios, pero son malos, igual que hay seres humanos que son malos, ¿no? Lo mismo, Estaría en es lo esta mismo, la línea. posesión es la misma. Sí, existen posesiones en el Islam y hay historias, y hay un montón hay una tradición muy grande en esta área, pero sí, entonces, pero cuando está poseído, cuando una persona está poseída no está Actuando por su propia actuando voluntad. por sí mismo. sí, no está actuando por sí mismo. Esa es otra parte. Yo creo que lo que quiere decir el Sheikh Ali es que la decisión final de las obras es nuestra, ¿verdad? Los demonios o el Shaitán, Iblis, la capacidad que tiene hacia nosotros es la de influenciarnos negativamente, Así como un ser humano. susurrarnos, tentarnos, para intentar de que nosotros hagamos el mal, ¿verdad? Así como cualquier- Ese es el poder que él tiene, o sea, no aquella cuestión de que se puede materializar y perjudicarnos, pegarnos, golpearnos, matarnos, es decir, nada de eso puede hacerlo él, ¿no es cierto? Y yo no sé, yo creo que en español hay la palabra Satanás. Sí, Satanás, exactamente. Entonces, ¿Satán o Satanás? Satán y Satanás, o Satan en inglés, pero hay una confusión lingüística acá que hizo la tradición cristiana imaginar que el Satanás es solamente ser, un individuo. una entidad única. Satanás, la palabra Satanás viene del idioma semita, shatana, que significa ser rebelde. Entonces, Shaitán
donde tenemos la palabra Satanás. Es el que está lleno de rebeldía, ¿no? Sí, es rebelde. A Dios. Entonces, a Dios, la rebeldía a Dios, sí. Entonces, Ash-Shaytan puede ser, o Satanás puede ser un humano, como puede ser un genio. Si ese ser humano está rebelde contra Dios, de que no obedece, que es rebelde, la rebeldía, está claro, que tiene la rebeldía contra Dios, este ser humano, esa persona, puede ser llamada de Shaitan, o de Satanás, o de Satán, como y comprende. Entonces esa es la confusión que tiene la tradición cristiana. Ya, hablando sobre más preguntas, ¿no? Respecto a esa imaginería popular en torno a los ángeles y más que nada también comparándola un poco con la imaginería popular católica o cristiana, ¿no? Hablábamos del ángel bueno, el ángel malo, ¿no? El que registra las acciones buenas o el que registra las acciones malas o el que nos incita para lo bueno o para lo malo. ¿Existe también un ángel de la guarda en el Islam? Es decir, por ejemplo, a los niños que se crían en sociedades cristianas, católicas, como la española, de pequeños nos dicen, bueno, todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel que nos protege, en definitiva, se enseña a rezar al ángel. Sí, sí, incluso se le hay una oración yo creo que específica. la diferencia está allí en lo que dice Ali, porque si bien es cierto que Allah nos envía ángeles protectores, eso es cierto, la diferencia está en que nosotros no le pedimos a ellos, sino que le pedimos al Señor que los envía, ¿verdad? Y nosotros no le rogamos a ellos, claro, sino que le rogamos, suplicamos al Señor que los envía. Eso es otra vez en lo que es el cuidado del monoteísmo, es decir, no confundir que la súplica, el que tiene la capacidad de protegernos, no son los ángeles, sino que es aquel que los está enviando. Por eso la diferencia. Es decir, que pide siempre la protección, por ejemplo, el ángel de la guarda, ¿eh? ¿La guardia? ¿La guarda? Sí, la guarda. Pide siempre pides la protección a Allah. La manera, el cómo que Allah te va a proteger puede ser inúmera. Puede proteger él mismo, o puede enviar un ángel para que te proteja, puede enviar una persona para que te, ¿comprendes? Sí, sí. Entonces, pero yo, si quiero protección, no pido a él o a ti, pido a Allah subhanahu wa ta'ala solamente. Pero la protección esta, cómo va a pasar, cómo va a darse, eso es una otra cuestión. Entonces, ¿puede ser un ángel? Sí, puede ser un ángel. ¿Se puede llamar el ángel de la guarda? Sí, puede, pero... Y otra cosa, no necesariamente es un único ángel. Cuando pides la protección de Allah subhanahu wa ta'ala, puede enviar uno ángel y otra vez otro ángel. Diferente. Es un ángel diferente, entonces no existe el ángel que está acá. Exacto, a su en derecha. un caso puede ser muchos ángeles los que Dios te envía. O puede ser más de uno, sí, puede ser más de uno también. Entonces la concepción de ángel existe, sí, existe así. No que está acá 24 horas por día guardándote y pides a él para que... No, pides a Allah y la manera que Allah va a hacer para protegerte puede ser inúmeras. Entiendo que ninguna persona, una vez muerta, se puede convertir en ángel. No. Sí, esa imaginería muy típica de los dibujos animados, como hablamos, igual que está el angelito bueno y el diablillo malo, está también en los dibujos de Tom y Jerry, por ejemplo, cuando uno muere, se convierte en un angelito y sube al cielo, ¿no? Esto está muy en la mente de la gente, ¿no? Aunque es cierto que salen los dibujos, yo creo que cualquier creyente católico o cristiano sabe que una persona cuando se muere, aunque sea muy, muy, muy buena, no se convierte en ángel, ¿no? Creo que la diferenciación está clara, ¿no? Que un ángel es un ser divino, podríamos decir, ¿no? Y al margen de la persona. Si una persona es muy, muy buena y ha mostrado quizás hechos de fe, en el cristianismo se le puede convertir en santo a posteriori, ¿no? Pero no en ángel, ¿no? Sí, no, islámicamente nosotros no creemos que los ángeles tengan ninguna cualidad divina. Lo que sí se comparte es que son del mundo de no visto, es decir, del mundo del que uno tiene fe porque no tiene constancia que ellos existen, ¿verdad? Pero yo creo que esa cuestión del ángel que sale en estos dibujos animados es más una representación del espíritu. Del alma. ¿Verdad? Del alma cuando sale del cuerpo, más que del... Y quizás se le ponen las alas porque, bueno, el hecho de que sube, uno se imagina de que sube a los cielos. Bueno, y una especie de aro, de aureola, de santidad en la cabeza, ¿no? Exacto. Hay una área del Corán, yo voy a leer en árabe, el sheikh puede traducir. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Si cuántos ángeles hay, cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no sirve de nada, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
ويرضى. Excepto para aquellos a quienes Dios se complace que esa intercesión sea válida. وأن يأذن la permisión, permiso, solamente con el exacto. permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, Sí. sí, no, un versículo del Corán está- Es un versículo bellísimo, ¿no? Pero marca también el límite de los ángeles, es decir, que los ángeles pueden llegar a interferir o interceder, hacer en este aspecto como una súplica por uno, pero que la palabra de los ángeles no es algo, como tú dices, el concepto de lo divino, de que lo que dice se hace o se cumple, sino de que la palabra de ellos tiene el límite del permiso de Dios. Es decir, ellos pueden pedir por uno y tratar de interceder por uno, pero si Dios no lo permite, eso no se cumple. ¿Hay categorías entre los ángeles en el Islam? Es verdad que se habla a menudo en los colegios de curas, en los que muchos, incluido yo, hemos estudiado, de serafines, de arcángeles, ¿no? Claro, hablábamos antes de Gabriel, en Claro. el catolicismo es el arcángel Gabriel, es como si fuera un ángel de los superiores, tampoco Arqui, soy un doctor. arquiángel. Sí, igual que hay arzobispo, archipiélagos más de una isla, un arzobispo está por encima de un arzobispo, el arcángel es de la misma raíz griega, ¿no? Más que ángel, es un Más ángel que que es más que un ángel normal, ¿no? Después están los serafines, que en teoría rodean a Dios, bueno, una serie de cuestiones. Un poco traviesos, ¿no? Los serafines, creo. No lo sé, pero sí en esa línea sí que hay como categorías, niveles, jerarquías de ángeles. ¿Existe algo así en el Islam? Yo honestamente lo que conozco es que los ángeles tienen funciones. Evidentemente la función de llevar la revelación es una función muy importante, ¿no? Ahora si entre ellos hay niveles o rangos, honestamente lo ignoro. No. Allah subhanahu wa ta'ala, la palabra querubín existe. Sí, existen. Viene en árabe tenemos el muqarrabín, los que están más próximos. Los ángeles cercanos. Son los ángeles más cercanos de Allah y más lejos de Allah. Los que tienen, por ejemplo, una función, hay los ángeles que están cargando, Sí. cargando el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay los ángeles que están Balando. circunvalando la Kaaba, la Mecca, y hay el ángel Gabriel, que tiene diferentes funciones. Algunos sí son más próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, otros más lejos, más alejados de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí existe pero es un... Yo comprendo la pregunta, la curiosidad, pero es una tradición que no nos... Por eso la deuda de Sheikh Isa, porque no es algo muy... No es Sí, no algo que tiene interfiere. mencionado que no haya les una- resta poder ni les resta nombre, ¿verdad? O sea, todos los ángeles fueron creados por Dios, ellos no tienen voluntad propia y cumplen con la función que Allah les ha Sí, pedido. sí que podríamos responder, Alexandra, con que no se menciona de forma específica en ningún momento que haya niveles. No sabemos si los hay o no, pero no se menciona. En la Sí, el revelación hecho, no por se ejemplo, de menciona. que Gabriel, aunque tenga una tarea muy importante como transmisor de esos contenidos hasta de los profetas, tampoco, como acabáis de decir, pues No es le da superior ese, a otro. sí, le da ese rango superior, ese nivel superior, ¿no? Una categoría, un plus, por decirlo de una forma. Sí, porque por ejemplo, uno puede imaginar que Gabriel es el más importante, pero hay una narrativa donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está hablando sobre el fin, los fines de los tiempos, y después que todo se va, los planetas, las estrellas, toda la vida se extingue, Sí, Se extingue. toda la vida se extingue, queda solamente el ángel de la muerte. Es el único. Entonces, hasta Gabriel va a morir. Y todos los ángeles van a morir. Eso queda el ángel de la muerte. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ordena que el ángel de muerte Muera también. se muera también. Entonces Allah pregunta, ¿dónde están los reyes de la tierra? ¿Dónde están los líderes de la tierra? ¿Dónde están? Yo soy el líder, yo soy la autoridad máxima. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Están todos muertos. Y solamente Allah subhanahu wa ta'ala está vivo, está presente. ¿Comprende? Entonces el último ángel que va a morir es el ángel de la muerte. El ángel que os anjos que traz a morte para as pessoas. Sí, el ángel que lleva a la muerte a A la momento persona, de la él muerte es de el la persona. último. El Gabriel muere antes de él. Entonces, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? No existe
Sí, esa separación. Esa separación. Existe la mención del al-Muqarrabin, que son los más próximos, los más lejos, pero Entiendo que ese momento en el que solo queda el ángel de la muerte y luego posteriormente moriría ese ángel de la muerte es el momento antes previo al juicio, ¿no? Sí, a la sí, resurrección, sí, el fin de los tiempos de la resurrección, donde las donde almas serán juzgadas. toda la vida que se conoce, que la que no se conoce, está muerta. ¿A los ángeles se les juzgaría también? ¿Ah? ¿A los No, ángeles se les juzgaría en ese momento? No ¿O a por los la falta genios? de libre albedrío. ¿O a los genios? No, porque a los genios sí. A los genios sí. A los genios sí, pero los ángeles no, por la falta de la Libre albedrío. Libre libre albedrío. Dios nos juzga por nuestras decisiones. Si no ¿verdad? tienes Por la las decisiones que capacidad de tomamos. decidir, sería Claro, injusto juzgarte, ¿no? Exacto, eso de alguna manera, también para aquellas personas que creen que el destino es algo que nos es impuesto y que no podemos hacer otra cosa que aquello que está destinado para nosotros, nuestra respuesta es, ¿y entonces Dios por qué nos juzgaría nuestras acciones? ¿Verdad? Seríamos como ángeles haciendo lo que Dios diseñó que nosotros tenemos que hacer. Pero la verdad es que no, la verdad es que nosotros tenemos una voluntad y lo que Dios va a juzgar es qué hicimos con esa Hay voluntad. una famosa secta de los primeros tiempos del Islam, la Qadaría, que va en esa Exacto, línea, ¿no? exacto. Sobre la figura de los ángeles, bueno, hemos hablado del ángel Gabriel, aparece en el Corán, aparece en el Islam como portador de ese mensaje a la Virgen María para... Sí, el Para- asunto de la concepción, de la concepción existe de María. también en el Islam. Sí, esa historia está mencionada en el Sagrado Corán. Lo que pasa es que Sí. entiendo que no está mencionado, lógicamente, como una concepción divina por la cual Jesús va a ser el hijo No de... divina, pero sí milagrosa. Eso Sí, nos va a claro. explicar, Divina sí, porque nosotros como musulmanes sí creemos en la concepción milagrosa de Jesús. Es decir, Dios crea al primer ser humano, que es Adán, un hombre sin intervención de ningún hombre, de ninguna mujer. Crea a Eva, la primera mujer, con la intervención de un hombre sin la intervención de ninguna mujer. Y luego crea a Jesús, un hombre, con la intervención de una mujer sin la intervención de ningún hombre. Y todos nosotros, que venimos de un hombre y de una mujer, es decir, todas las posibilidades lógicas posibles están allí en la creación de estos cuatro seres. Entonces nosotros creemos en la concepción milagrosa de Jesús, y la historia está mencionada en el Sagrado Corán. Es decir, María era una mujer, como uno podría decir, santa, devota, es decir, una mujer que se dedicaba a la adoración de Dios. Y ella no estaba comprometida ni se había casado. Entonces, en el lugar ¿No donde... existe José en la...? No aparece mencionado No, ni en el el Corán, ni en personaje la de José Sunna, no ni en las, aparece mencionado. ni en las Claro, Israeliyat, cuando- me parece incluso. Cuando has dicho eso que era soltera, por eso me ha venido a... Sí, exacto. Ella no estaba ni comprometida ni casada. Y estaba en su lugar de adoración. Y cuando se aparece el ángel y le dice que ella iba a concebir a un profeta, le dice, ¿y cómo voy a estar embarazada yo si no me ha tocado mortal? Si ningún hombre me ha tocado, ¿cómo voy a estar? Y el ángel le dice, así es de fácil para Dios. Cuando Dios quiere algo, simplemente dice, sea y es, como la creación del universo. En aquel momento estaba concebido Jesús. Exacto. En aquel momento, cuando el ángel dice la palabra, kun fayakun, sea, Sea y es. Y es. En aquel momento estaba grávida, Se puede estaba decir embarazada que de Jesús. el musulmán sí cree en la Inmaculada Concepción, lo que no cree es que haya una naturaleza divina en Jesús, pero sí que hubo Hay una un concepción origen, milagrosa. nosotros creemos en un origen divino de Jesús. ¿Qué significa estas palabras? Significa de que Él viene a la vida no por el trabajo, la injerencia de un hombre, sino por la decisión y la palabra de Dios. Y por eso cuando dice, وَرُوحٌ minhu, ¿no? O sea, y un espíritu proveniente de Él y una palabra de Él. Nosotros creemos que Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Cuál es este verbo y cuál es esta palabra? Sea, la orden. Porque no hay allí ningún espermatozoide de un hombre para fecundar el óvulo de María, sino que nació ¿qué es lo de que la hace? palabra de la voluntad de la directa voluntad, de Dios, sea. ¿no? Y esa es la palabra de Dios y ese es el verbo de Dios Y acá que se tenemos- transforma en Jesús. Disculpa, y acá tenemos una otra confusión de la Biblia. El problema de la Biblia, por ser traducida, se aleja del idioma original
entonces todo puede ser comprendido. Y yo fui cristiano, yo fui un cristiano bueno, un buen católico. Yo era un católico apostólico ortodoxo. E iba a iglesia y todo, entonces tengo un poquito de conocimiento de la Biblia. Cuando estaba hablando que decía que el verbo, en el principio Dios era, y el verbo era Dios. El verbo. Si traducimos la sentencia para un idioma semita, un árabe, en hebraico, arameo, lo que sea, y en el fi'l o el kalima huwa Allah, la frase no hace sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, no hay sentido. Comprender, el texto está ilógico lingüísticamente. Entonces empiezan las explicaciones. Luego el verbo, en la verdad del Espíritu Santo, que es también una parte de Dios, empiezan a hablar. Una explicación para tratar de explicar esa... Para explicar la falta de algo, comprensión debido a la traducción. Para explicar algo que no existe, no hay que ser explicado. El verbo a que se refiere es el verbo kun. Es la orden de Allah. La orden de Dios no es uno Dios o un otro Dios distinto o algo divino aparte de la divinidad o una tercera divinidad o una segunda. No, el verbo es solamente la palabra, la orden de Allah, kun fayakun. Sea y es. Si a eso le sumamos que se llama en el Corán al ángel Gabriel alayhi salam como Ruh al-Quddus, el Espíritu Santo, pues de ahí viene la confusión de una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, se puede referir en los textos originales al mismo Gabriel, pero a través de traducciones y traducciones haber llegado a la confusión de como si fuera otra persona dentro del mismo Dios. Como teólogo, yo veo que la gran confusión que existe en la teología cristiana es la confusión entre ángel Gabriel y el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. En todas partes, ¿no? Acá está el Espíritu Santo. Es el ángel Gabriel que está allá, no es un ángel solamente. Se podría decir que el origen de la desviación es lingüístico. De la confusión. De la confusión, sí. De la confusión, podría ser, claro. Sí. Yo no diría que el único motivo sería las traducciones, pero que la ausencia. La ausencia del texto original, sí, se desvió todo después. Sí, que esa es una de las los milagros y las maravillas que tenemos nosotros los musulmanes de poder contar la preservación del texto original en el que vino la revelación, ¿no? No sé si nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, un par de preguntas. Sí, bueno, saliéndome del tema de los ángeles, ya que estábamos hablando de eso, sobre la Inmaculada Concepción, sobre el Espíritu Santo, sobre Gabriel, Jesús como profeta, bien lo acabáis de explicar, tiene un origen divino, o por no leyes naturales o no leyes físicas, ¿no? Sin embargo, él carece de divinidad. ¿Por eso no creéis en la crucifixión como...? Ese es un asunto. Es un asunto demasiado extenso. Que quizá le tendríamos que dedicar otro programa entero, ¿verdad? La crucifixión o con doble C o con X. O crucifixión, como escribía Ahmadidat, ¿no? Sí, sí. Sí, evidentemente nosotros no creemos... Y en su posterior resurrección, claro. Sí, exacto. No, eso es algo que está fuera de nuestra creencia. Sí. Pero que también tiene su explicación. Sí, exacto. Él fue elevado en vida antes de que eso sucediera. O sea, él no murió en la tierra como profeta. No, de hecho, es parte de nuestra creencia que él va a descender al final de los tiempos, va a completar su misión y va a morir en la tierra, porque todos los seres deben morir antes del fin del mundo. Antes de la resurrección. Antes de la resurrección. Y está en la Biblia que después del supuesto episodio de la crucifixión, Jesús aparece para uno de sus seguidores. Sí, resucita. Pero cuando lo ve, dice, mira, estoy acá. Pero ¿eres tú, Señor? Sí, estoy acá en carne y hueso. Sí, es verdad. No estaba muerto, no había morido. No sí, pasó 3 días. Estaba en la Biblia. Entiendo que el resto de profetas, excepto Jesús, sí murieron en tierra.
O si no, Sí. aquellos que no hayan muerto Sí. en tierra Nosotros- volverán igual que Jesús a la Exacto. tierra para Exacto. terminar su labor. Nosotros Existe creíamos, Elías, sí, ¿no? sí. Que hay Exacto. una cierta... Hay otros profetas fue que incluso elevado. en la Biblia se mencionan también de que fueron elevados en vida y no muertos. Es decir, pero lo que Elías menciona en el y- Sagrado y Corán rezar. es que todos los que no hayan muerto van a tener que volver para morir antes del fin del mundo. Porque todo ser tiene que probar el sabor de la muerte. Esa diferencia con el eterno, aquel que no muere nunca. Y nosotros Esa es creemos la que- diferencia entre Dios y el resto de la creación. Y nosotros creemos que Jesús es el único profeta vivo ahora. ¿Y dónde Fue estaría? ascendido a los cielos, ¿no? Se ascendió a los O cielos. sea, en la ascensión sí creemos, en la Inmaculada Concepción sí creemos, ¿no? O sea, Sí. en este sentido estamos más cerca de los católicos que una secta de cristianos, que son los evangélicos o protestantes, que no creen en la virginidad de María, por tanto, en la Inmaculada Concepción. Es bastante curioso, ¿no?, que el Islam esté más cerca de la ortodoxia católica Sí. que ciertas ramas del cristianismo, ¿no? La ortodoxa cristiana, creo, mejor, no la católica. Pero el importante es que para nosotros los musulmanes, Jesús es el único profeta vivo en este momento ahora está vivo. Pero yo creo que tenemos un programa En que nos específico dedicamos para... a libros Sí. y profetas. De hecho, será el siguiente y como es el final, pues qué mejor forma de Está acabar bien, que sí. informándolos justamente de que el siguiente programa al cual les emplazamos aquí, va a hablar sobre la siguiente creencia de los pilares básicos del imán, que es la creencia en los libros y profetas, o profetas y libros enviados por Allah a la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias. Sheikh Ali Asghar, Es un placer. Sheikh Mohamed Isa García y nuestro querido Nada, un Alexandre. placer y muy interesante haber desvelado algunas dudas que tenía. El